Excelente, bien, miren, necesito que me pongan mucha atención a lo que vamos a hacer ahora. Vamos, ya nosotros en clases anteriores dimos un paseíto por Excel, vimos la interfaz gráfica, vimos que los menús y la cinta de opciones son iguales, parecidas a Word, lo que significa que nos da como ese sentido de familiaridad con, con el programa. También estuvimos viendo las plantillas que nos da una idea de cómo trabajar con los números y formatos de números, si el americano, si el europeo. Dimos un paseíto también por aquí, por las configuraciones que están en opciones, para ustedes personalizar, cambiar el fondo, hacer varios cambios, aquí, el tipo de letra, el tamaño de la letra que ustedes quieren que se le presente. Eh, Exploramos también un poquito de algunas de las plantillas, que de hecho hay una tareita por ahí que tienen que irla presentando más adelante. Entonces, con eso en mente, yo quiero que rescatemos, tranquila, con eso en mente, yo quiero que rescatemos ahora algunos conceptos que hemos ido hablando de Excel para entrar de lleno ya en lo que es el programa en sí y el módulo. Entonces, hay un concepto del que yo le hablaba en una clase pasada, que es el concepto de celdas. Celdas. Cuando hablamos de celdas, nosotros estamos hablando de la ubicación en la que está nuestro material. Entonces, nosotros podemos, cuando estamos trabajando con celda, ver que los nombres de la celda están definidos por la columna y por la fila. Y que inmediatamente nosotros nos colocamos y vamos a la parte superior izquierda, vemos ahí que cada clic que damos nos da el nombre de la celda en la que estamos. Ahora bien, ese concepto de celda debemos ligarlo a otro concepto que es importante para nosotros trabajar, y es el concepto de hojas y libros. Excel siempre trabaja en libros. De hecho, cada vez que abrimos un documento en Excel, observen que trae arriba el nombre libro. ¿Por qué es un libro? Porque un libro está compuesto de muchas hojas. Excel de igual manera está compuesto de muchas hojas. Hojas que nosotros podemos sumarle. Fíjense que aquí dice hoja 1. Yo puedo sumar una hoja 2, hoja 3 y hoja 4. Puedo tener en un solo libro de Excel cuantas hojas como sean necesarias o cuantas yo necesite para desarrollar mi trabajo. Entonces, cuando yo guardo la información o guardo este libro de Excel, se guarda con todas las páginas que yo tengo ahí debajo. Ahora bien, también hay aquí el elemento de los nombres o títulos que yo puedo utilizar para cada una de las hojas de Excel. Yo puedo ponerle a cada una de estas hojas un nombre simplemente dando doble clic en la parte donde dice hoja. Y yo puedo colocar aquí práctica 1. Aquí vamos a colocar práctica 2. Práctica 2. Aquí vamos a colocar nómina. Y aquí vamos a colocar factura. Y en nuestra siguiente hoja vamos a colocar cálculos enlazado. Bien. Es importante que cada uno de ustedes abra su computadora, abra Excel y vaya viendo junto conmigo cada una de estas cosas que yo estoy haciendo. Así que le voy a dar un minuto para que todos los que no tengan su computadora abran su computadora y vayan al libro de Excel, por favor. Una vez que nosotros hemos trabajado nuestro libro de Excel, lo que nos corresponde ahora es conocer alguna de esas propiedades. Así que ya tengo en mente claro lo que son las celdas. Recuerden, como le dije en clase anterior, que las celdas son constantes que contienen variables numéricas dentro para nosotros hacer cálculos. Entonces, para Excel lo importante en una ecuación matemática o en una fórmula matemática son las celdas. Por lo tanto, nosotros debemos definir bien claro cuando estamos trabajando en nuestra operación matemática las celdas que se involucran. Ahora bien,
tengo mi libro que se va a llamar Trabajos de Contabilidad Ofimática. Y ese libro tiene distintas hojas. Esas hojas que yo tengo aquí debajo que tienen nombre, también yo puedo colocarle colores. Así que yo le voy a dar un clic a mi primera práctica. Aquí me dice color de la pestaña. Yo voy a elegir un color zapote para la primera. Mírenlo ahí. En la segunda voy a elegir color. No me gustan ninguno de esos que están ahí, así que voy a buscar un color personalizado. Aquí me gusta ese. Voy a elegir para nómina un color verde. Voy a elegir para factura, clic derecho, color de pestaña, gris. Y voy a elegir finalmente dando clic derecho, color de pestaña. Y voy a elegir aquí este otro color. Así que yo puedo elegir para cada pestaña colores distintos a fin de identificarlo. Yo puedo tener, como les dije ahorita, ya voy entonces. Vamos a ver, como les dije ahorita, que yo puedo tener cuantas hojas yo necesite dentro de mi ejemplo. En las plantillas que ustedes estuvieron explorando, hay una plantilla que es esta, miren, que se llama programación de ausencia de empleado. A ustedes esto les puede servir mucho en el área de contabilidad, sobre todo para los que están trabajando con recursos humanos. Observen que aquí yo puedo tener en esta plantilla todos los días del mes clasificado un color para cada tipo de excusa o de ausencia que se da, pero observen aquí debajo, que es lo que me interesa. Miren, tiene 13 pestañas, o sea, tiene 13 hojas. Este libro de Excel tiene 13 hojas. Tiene desde enero hasta diciembre y el nombre de los empleados, que lo tenemos entonces enlazado a esta lista desplegable que está aquí. Lo que significa que si yo quiero agregar el nombre de uno de ustedes aquí, yo puedo simplemente agregarlo y poner aquí el nombre de Víctor. Puedo poner el nombre de Víctor Puello, voy a poner, no me acuerdo el apellido de Víctor. Voy a poner aquí, voy a poner aquí Manuela. Voy a poner aquí a Cristal. No, si no, Cristal. Entonces, ya en esta lista yo voy a agregar todos los empleados. Pero yo voy a venir a diciembre. Y voy a poner que en mi planificación de vacación, Cristal se va de vacaciones el 15 de diciembre hasta el 28 de diciembre. Entonces, como yo tengo aquí una lista preclasificada de la letra que voy a usar para cada uno de ellos, la B es vacaciones, P asuntos personales y enfermedad. Significa que si yo pongo una B aquí, esto va a tomar el color que está en la clave aquí. Entonces miren, yo doy enter y se pone del color que es. Si es vacaciones, pues bueno, yo puedo decir simplemente que ella se va de vacaciones todo ese tiempo. Y yo puedo seguir poniendo vacaciones y va a tomar el color. Eso me implica que en diciembre ya yo sé que ella se va de vacaciones. En noviembre, ¿quién se va de vacaciones? En noviembre se va a ir de vacaciones Argelis. En octubre se va a ir de vacaciones Manuela. Y entonces yo puedo configurar en un programa de ausencia para manejar recursos humanos todo eso. Pero lo que quiero rescatar de aquí es el uso de las hojas dentro del libro. Ven, yo tengo 12 hojas, no tengo 12 archivos de Excel. Enero, febrero, marzo como archivos independientes, sino que tengo un solo archivo que se llama programación de ausencia de empleados. Y dentro de ese archivo yo tengo los 12 meses del año más una pestaña adicional con todos los nombres. Así que en un solo archivo yo rescato toda esa información. ¿Para qué? Para poder trabajar con mis empleados y tener el control de ellos. Ahora bien, regresamos a nuestra hoja. Ya vimos que yo puedo tener tantas hojas como yo quiera o necesite dentro de mi hoja de Excel. Ahora, con eso en mente, vamos a ver algunos elementos que ya conocemos, pero que aquí se amplían o varían un poquito.
Nosotros en Word trabajamos el elemento del portapapeles. Todos recordamos esto que está aquí, el portapapel, el copiado y los pegados y el pegado especial que teníamos para cada necesidad. Tenemos aquí nuestra brochita de formatos que nos permite a nosotros copiar el formato de un texto, de una celda, de una línea y ponerla en otros elementos. Tenemos aquí nuestro menú fuente, que lo conocemos perfectamente bien de Word, porque aquí trabajamos lo negrito, lo cursivo, lo subrayado, el aumento y disminución del tamaño de la letra, el tipo de letra, pero tenemos aquí también los rellenos de color y el color de fuente. Y el elemento que más vamos a estar utilizando para el diseño de nuestros materiales y práctica, que son los bordes. Brevemente vimos algo de eso cuando yo estaba tratando de enamorarlo de Excel. Pero ustedes verán cuántas cosas bellas nosotros podemos hacer en nuestro trabajo con este elemento de bordes. Entonces, si queremos ver algunas opciones más de fuente, simplemente debemos pinchar aquí y entonces aquí podemos buscarla. Ahora bien, chicos, ¿qué vamos a hacer con estos menús y con el menú alineación, que son prácticamente los tres elementos de la cinta de opciones del menú inicio que quiero que veamos hoy? Observen que el menú alineación tiene tres elementos que no teníamos, tiene cuatro elementos que no teníamos en Word. En Word nosotros simplemente teníamos aquí en párrafo, alineación en Word se llama párrafo. Aquí en Excel le llamamos alineación y tiene un poco más de elementos. En Word nosotros teníamos centrado a la izquierda, alineación a la izquierda, alineación al centro, a la derecha y justificado. Aquí tenemos ahora no solamente esas tres, sino que yo puedo centrar en el tope, o sea, de forma vertical, puedo centrar en el tope, puedo centrar en el inferior o puedo centrar en el nivel de la página. Eso me permite a mí tener 6 tipos de centralización en Excel. Pero también tenemos en Excel este otro elemento que se llama orientación. Cuando nosotros abrimos orientación en Excel nos permite colocar un texto de diferentes formas dentro de mi trabajo de Excel. También tenemos un elemento que es muy utilizable y que vamos a estar usando constantemente, que es combinar y centrar. Para nosotros justificar, preparar líneas. Si quiero escribir un título que vaya desde la B3 hasta la G3, yo quisiera que mi título esté a lo largo aquí. Si lo escribo aquí, mi título no va a llegar. Hola, gente, ¿cómo están? Observen que atraviesa desde la B hasta la C, pero cuando yo me coloco en la C me doy cuenta que no hay nada. Todo esto pertenece a la B. Pero si yo le doy doble clic aquí para anchar el espacio, esa celda me va a quedar más ancha, esa columna me va a quedar más ancha que las demás. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es que mejor, si quiero centralizarlo, voy a todo el espacio de mi trabajo, de la B a la H, vengo a centrar justificado y lo pongo aquí. Y ya yo puedo con este encabezado seguir trabajando debajo. Si luego no lo quiero, simplemente vengo y le digo que lo separe por celda y lo quito sin ningún problema. Vamos a estar utilizando mucho esto. Y finalmente vamos a estar utilizando dentro de la alineación mucho este elemento que es el ajuste de texto. El ajuste de texto nos permite a nosotros, cuando estamos utilizando las orientaciones, colocar el texto uno debajo de otro o alineado, ajustado al espacio que tenemos. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, básicamente esos tres elementos son los que quiero que nos concentremos hoy y lo veamos en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos el tema de las numeraciones generales, si vamos a utilizar porcentaje, disminución de los decimales y eso, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora voy a borrar esto y nos vamos a concentrar en lo que quiero que veamos y hagamos hoy, que es usar el portapapeles, utilizar la fuente y utilizar las alineaciones. Bien, si yo abro un documento de Excel como este, en el cual yo tengo las calificaciones de ustedes, aquí están las calificaciones de ustedes, que ya la vimos en una clase pasada. Yo necesito copiar para seguir creando, mírenlo aquí, yo copié este encabezado completo, acá, y lo puse aquí, porque
ahora yo quiero trabajar en ese mismo formato la corrección de la práctica 2, que es la que ustedes entregaron. Y obviamente que aquí voy a copiar el nombre y el apellido de ustedes. Así que yo ahora mismo me interesa rescatar esta parte. Voy a copiarla, le voy a dar control C o clic derecho copiar y voy a ir a mi documento. Y aquí voy a dar un clic derecho para pegar. A diferencia de Word, tenemos mucho más opciones de pegado especial aquí que lo que teníamos en Word. Observen que ahí está cada una de las formas en lo que nosotros queremos copiar. De todo lo que nosotros queremos copiar. Entonces tenemos el copiado normal que va a guardarnos la forma o el formato, los colores, los bordes y todo, pero no nos va a guardar el tamaño, o sea, el ancho de celda y de columna que tiene nuestro texto original. Lo copiamos y ahí está. Ahora bien, yo quiero copiar también, vamos a poner un poco más pequeño, ese mismo texto desde aquí. Vamos a volver a darle a copiar. Voy a volver a mi texto, a mi hoja, acá. Y voy a darle un clic derecho. Observen que si ahora yo le digo que solo quiero los valores, no aparecen ni los colores, no aparece los bordes, no aparece, el texto me aparece, el texto me aparece limpio, me aparece en blanco. Entonces yo puedo ya con ese copiado, darle yo los formatos que yo quiera de color, de bordes, de color de párrafo, de relleno de fuente. Ya yo puedo trabajar mi texto ahí como yo quiera. Luego, si volvemos a copiar desde el texto donde estamos copiando, clic derecho copiar, vuelvo acá. Observen que al darle ahora, aquí tengo, si necesito copiar las fórmulas que contenga el trabajo de donde lo estoy copiando. Cuando trabajemos fórmula veremos que hay celdas que contienen fórmulas complejas, fórmulas sencillas, distintos tipos de fórmulas. A veces nosotros queremos que el trabajo se quede con la fórmula que tenía en el origen para nosotros no tener que hacerla de nuevo. Entonces cuando es así, utilizamos este tipo de copiado, que es con la fórmula. Se va a ver muy parecido al anterior, lo único que si hubieran fórmula dentro de ella, se quedarían dentro de ese copiado. Luego tenemos aquí el combinado. Fíjense aquí, me copia el formato, pero no me pone ningún texto. Ningún texto. Ahora yo puedo agregar los textos que yo quiera y hasta quitar lo que yo quiera. Si no me interesa ese azul ahí, pues vengo aquí y le digo simplemente que no, que lo deje. Y si quiero borrarle el formato, pues también lo puedo quitar sin ningún problema. Entonces, para todos esos tipos, nos sirve a nosotros el copiado especial. Puedo volver aquí a copiar nuevamente. Clic derecho copiar. Y regreso nuevamente a mi documento. Aquí lo tengo. Y observen que ahora, cuando le doy, me aparece también que si quiero guardarlo con vínculos. Si quiero guardarlo con vínculos. Entonces yo puedo guardarlo con vínculos y lo que hace es que todo lo que haya por ahí que pueda contener algún cálculo, me lo pone en cero. El punto es que con el portapapeles nosotros podemos seguir trabajando cada uno de los elementos que nosotros queremos dentro de nuestros trabajos de Excel. Voy a borrar todo esto y vamos ahora a concentrarnos aquí arriba. Resulta que ya copié mi trabajo. Yo puedo, cuando copio un trabajo, mantener también el ancho de las columnas, pero en este caso no quise hacerlo porque quiero que lo hagamos nosotros. Cuando ya nosotros hemos copiado un texto como este y queremos ahora que todas nuestras columnas tengan el mismo ancho, algo que creo que le había ya mencionado en una clase anterior, yo puedo simplemente seleccionar todas mis columnas y elegir cualquiera de ellas para darle el tamaño que quiero. Miren que se coloca la forma normal del cursor de Excel es esa cruz blanca gruesa, pero cuando me coloco aquí en la línea divisora entre las columnas,
observen que se vuelve una línea negra delgada y que apunta la flechita tanto a la derecha como a la izquierda, lo que indica que yo puedo modificar el ancho de mi celda, de mi columna, perdón, me he quedado con celda, de la columna, como yo quiera. El ancho que tiene ahora mismo son 106 píxeles o 11.0, prefiero decirlo en píxeles. Yo puedo entonces ahora, miren, modificar en cualquiera de ellas el tamaño y automáticamente se ajusta. Puedo hacerlo desde aquí, como también puedo hacerlo desde aquí. La columna de la que usted la haga no importa, va a tener siempre el mismo efecto. Ven, vamos a tener siempre el mismo efecto. Y así yo puedo darle ancho a mis columnas juntas. Eso me permite cuando ustedes estén trabajando en la nómina, por ejemplo, poder ajustar todas las columnas que deseen a un tamaño. Ahora, el nombre y el apellido yo la quiero un poquito más ancha, por lo cual voy a ampliar un poquito más aquí y observen cómo ambas toman el mismo tamaño. Ahora bien, lo mismo que hago con la columna para ampliarla, lo puedo hacer con las filas. ¿Ven? Puedo seleccionar las filas y puedo simplemente seleccionar cualquiera de ellas y darle un tamaño que yo quiera. Todas van a tomar el mismo tamaño. Ahora bien, yo quiero en esta hoja de la práctica 2 hacerlo desde cero. Quiero construir todo esto que está aquí desde cero sin tener que copiar nada. Ahora, ¿qué voy a hacer aquí? Lo primero que necesito es definir los campos que voy a tener dentro de mi tabla. A diferencia de este ejemplo que yo estoy evaluando una práctica para la calificación, por ejemplo, de un RA2, lo que vamos a hacer es evaluarlo desde el punto de vista de los P. Los P son los periodos de evaluación que ustedes tienen para la calificación final. Así que para ello yo voy a necesitar el apellido, voy a necesitar en segundo lugar el nombre, voy a necesitar en tercer lugar las calificaciones, a lo que le voy a poner a esto calificación del P1. Como voy a copiar eso 4 veces, lo que voy a hacer es que, para no escribirlo todas las veces, le voy a dar a copiar y pegar. P2, P1, P2, P3 y P4. Al final del P4, ¿qué voy a tener? Calificación final. Calificación. Calificación final. Ok. Ya tengo ahí los datos que necesito por ahora. Entonces, digo, aparte de los nombres, el apellido, los P, ¿qué más necesito? Ok, darle forma a todo esto. Voy a tener aquí, antes de llegar ahí, voy a tener aquí una sombra verde. Aquí, ok. Mi trabajo como que se ve empaquetado así y no lo quiero así, porque voy a tener que usar el ancho de celda muy largo por la cantidad de letras. ¿Qué voy a hacer? Voy entonces, fíjense que ya utilicé el relleno aquí. Voy aquí a ponerle un tamaño 14 a mi texto, lo voy a poner negrita. Y se ve como muy regreteado. Necesito todavía seguir mejorando mi formato para que se vea bonito. Ahora lo que voy a hacer es entonces utilizar los elementos disponibles en mi menú de alineación. Aquí voy a utilizar entonces todo esto para darle belleza. Voy a comenzar con combinar y centrar. Voy a elegir calificación del P1 y voy a marcar desde la fila, mírenlo aquí, fila 7 hasta la fila 3. Pero lo voy a marcar dentro de la columna, desde la fila 7 hasta la fila 3. Cuando esté ahí incluyendo, ojo, tienen que incluir el texto.
le voy a dar a mi opción aquí de combinar y centrar. Y observen que todas las líneas divisoras, voy a ampliar esto, todas las líneas divisoras de mi texto han desaparecido. Entonces, ya que he combinado y centrado, ahora voy a utilizar aquí el tema de la orientación. Fíjense que hay distintas orientaciones. Yo voy a utilizar la que más me convenga, porque hay algunas que no convienen. Por ejemplo, miren, si yo utilizo ángulo ascendente, se ve así. Si yo utilizo, voy a volver aquí, miren, vamos a darle formato distinto, aunque después le pongamos el mismo. Aquí voy a seleccionar desde calificación de nuevo hasta el 3, combinado y centrado. Ahora la orientación que le voy a dar es ángulo descendente. Ahora vuelvo de nuevo y elijo P3, combinado y centrado, ángulo vertical. Observen, como veo que el texto no me alcanza, que se está pasando, entonces utilizo la opción de ajustar texto. Ajustar el texto y miren cómo se pone automáticamente. Pero veo que así tampoco como que se ve como yo quiero, así que puedo seguir probando hasta encontrar aquí que, mira, calificación 3, se ve bien, lo puedo dejar. Pero fíjense que lo que les decía, está alineado al tope, a la parte superior. Entonces yo puedo aquí centrarlo o puedo bajarlo. Estas alineaciones superiores me permiten alinear en el tope, en el centro o en el pie. Y estas me permiten derecha, centro e izquierda. Vuelvo ahora aquí al P4, selecciono nuevamente mi texto y elijo combinar y centrar. Ahora voy a utilizar texto hacia abajo. Cuando veo que no me alcanza, vuelvo y le digo que ajuste el texto. Y finalmente tengo la calificación final. Voy a elegir calificación final, combinar y centrar nuevamente y elegir texto hacia abajo y ajustar texto. Observen que estamos usando todos los elementos del menú alineación para darle belleza a mi trabajo. Ahora me decido, ¿cuál de todas me gusta más? Mira, como que me gusta más esta. Así que todo lo voy a poner así. Orientación, texto en diagonal hacia arriba. Calificación, texto en diagonal ascendente. Calificación, texto diagonal ascendente. Calificación, texto diagonal ascendente. Muy bien. Ahora yo puedo darle un color hasta aquí, porque yo voy a trabajar con diferentes elementos. A la calificación final, como quiero que se destaque desde ahí hasta donde vaya, voy a darle otro colorcito y ya mi trabajo se empieza a ver muy diferente. Muy diferente se empieza a ver mi trabajo. ¿Qué me faltaría aquí? Déjame ver. Voy a ver lo otro y digo, pero todavía me faltan los bordes. Todavía no he trabajado con bordes. Ok. Entonces, aquí estoy. Ya mi trabajo se ve muy diferente a como se veía al principio. Se empieza a ver con más carácter. ¿Verdad que sí, Feverly? Entonces digo ahora, voy a trabajar con los bordes. Voy a dar un borde grueso aquí. A todo esto aquí. Vengo a bordes. Miren aquí, bordes. Y puedo darle a todos. Y puedo darle un bordecito grueso. Eso está rojo porque yo ahorita estaba haciendo algo y lo dejé rojo, pero eso no necesariamente va rojo. Yo simplemente puedo quitarlo, venir acá, aquí en línea, color de línea, elegir automático que es el negro, y entonces cuando seleccione todos mis bordes ya van a estar negros, un grueso para darle como un chin de belleza. Y aquí se empieza a ver diferente, pero no me gusta como se ve aquí. Así que voy a quitar eso de ahí. ¿Cómo quito todas esas líneas de ahí? Vengo a combinado y centrado, le doy y miren ahora cómo se ve blanco. No tengo línea ahí.
Aquí a mi nombre y apellido le quiero poner un colorcito adicional. No voy a cambiar mucho de los azules para no hacer una fiesta de colores. Y aquí, si quiero, puedo colocar un borde, pero aquí quiero un borde doble en la parte inferior. Vengo a bordes y elijo aquí, mire, borde inferior doble. Y no sé si se puede apreciar ahí que está doble. Ahí se puede apreciar que mi borde está doble. Igual puedo hacer para cualquier borde. Ahora para calificaciones, igual, simplemente voy a ponerle un bordecito que se vea bonito. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a dejarle un borde sencillo. Entonces observen ahora la diferencia de nosotros trabajar con estos elementos a tener textos sueltos y solos, que se ven feos, que no le dan belleza a nuestro trabajo, que no permite que se vea la calidad del trabajo. Hasta ahora, ¿qué hemos utilizado? Portapapeles, fuentes y mis alineaciones. Ahora bien, vamos a introducir un nuevo elemento, que es el elemento de los cálculos, las fórmulas. Ya que tengo mi estructura hecha, ahora necesito colocar los nombres de mis estudiantes y las calificaciones. De antemano establezco aquí que el valor de cada calificación es 100 puntos. 100 puntos. Bien, cada tarea, cada práctica vale 100 puntos. Como me doy cuenta aquí, todos mis números se alinearon a la derecha. Así que lo selecciono todo, vengo a alineación y le digo que lo quiero centrado. Puedo seleccionar todas mis celdas y ponerlo también un poquito más estrecho. Cuando se me salga así, le doy una ajustadita de texto o lo puedo ampliar un chin hasta donde yo se vea bien mi texto. Ahí está. Bien, voy a tomar nombres al azar. Así que yo voy a poner aquí que mi primer estudiante a evaluarse será Manuela. Y que mi segunda estudiante para evaluarse será Yasmín. Va a ser Yasmín. Yasmín, creo que se escribe Yasmine. Ok, así mismo. Ahí tengo entonces a Yasmín. Bueno, puse el nombre en el apellido, pero eso no importa. Simplemente me coloco aquí, le doy a cortar y le doy aquí a pegar. Le doy aquí a cortar y le doy aquí a pegar. Bien, el apellido lo voy a guardar ahí para cualquier momento de esto. Pero vamos a decir que Yasmín es Almonte. Almonte. Y Manuela es... Manuela, dime tu apellido. Mejía. Bien. El acento te lo pongo después. Bueno, Mejía es con acento en la I, ¿verdad? Mejía. Creo yo. Ok, ahí está. Hay una forma, luego la veremos. Mira, entonces, aquí yo voy a colocar 4 calificaciones. 4 calificaciones. Feverly, dame nota para ellas. Dame calificaciones. 86. Tranquila, tranquila. Recuérdense que estoy grabando. Ayúdenme que estoy grabando. Vamos, 86, 97, 92. No, aquí no vale en NC. Aquí tiene que darme la nota. Un NC Feverly, aquí es 0. 100. Ok, bien. Entonces, apaguen todos los micrófonos ya. Ok, aquí tenemos que tener cuidado. Miren, cuando nosotros estamos trabajando con cálculos, tenemos que tener en mente algunos elementos. Algunos elementos. Número 1. Cuando
vamos a trabajar promedio de manera específica, debemos tener en cuenta que el promedio es la sumatoria total de los elementos dividido entre la cantidad de elementos. En este caso tenemos 4. Sería la sumatoria de los 4P dividido entre la cantidad de P para tener un promedio. Pero Excel tiene una forma de calcular que debemos conocerla. Si nosotros utilizáramos la forma manual, vamos a poner aquí manual, sería aquí, esto sería igual, introducimos fórmula siempre con igual, como ya le comenté. Esto sería igual, abro paréntesis porque estoy haciendo una operación matemática y digo que la celda D9 más DE9 más F9 más la G9, cierro paréntesis, la divido entre 4 y tengo el promedio. Significa que el promedio de Manuela es 68.75. Si yo fuera a hacer eso de manera automática, si yo fuera a hacer eso de manera automática, ¿cómo sería? Voy a escribir igual. Excel me da una ventaja maravillosa, que si yo no sé hacer una cosa, yo lo escribo a ver qué me sale. Así que yo escribo promedio. Pero míralo aquí. Y doy doble clic. Selecciono el rango de notas a la que le voy a aplicar el promedio. Cierro el paréntesis, como se ve ahí, y le doy enter. Y ahí está calculado mi promedio. Ahora, ojo, miren qué pasa. Si yo quito el 0 que está aquí, que le puso Feverly a Manuela cuando la evaluó, miren lo que va a pasar. Observen los dos cálculos. Déjenme ponerlo un poco más grande. No. Pero mira el error que da. Si yo quito eso, y eso es lo que quiero que tengan claro, los cálculos no son iguales. Observen que en la fórmula automática el promedio de Manuela subió de 68 a 91. Sin embargo, en el manual se quedó igual. ¿Por qué razón? Cuando ustedes estén haciendo cálculos, deben tener mucho cuidado en Excel con las celdas que se quedan en blanco. Las celdas deben tener un valor, porque si no, no tienen razón de existir. O es 0 o es cualquier otro número. Entonces, si aquí es un 0, ¿qué hace ella? Aquí, calcula el promedio, suma solo las celdas que tienen valor y la divide entre ellas. Ella aquí no dividió entre 4, sino que dividió entre 3, porque 3 son las columnas que tienen valor. Y como ella está calculando un promedio, va a tomar los elementos con valor para hacer un promedio, no los elementos sin valor como es el P4. Entonces, si yo le coloco al P4 un 85, entonces sí observen que automáticamente pone 90 y 90. 90 y 90. Entonces, debemos siempre en una nómina, principalmente para evitar ese tipo de errores en una nómina, todas las celdas deben tener su valor. Si es 0 es 0, pero no deben quedar en blanco. Porque si en algún sitio estamos calculando algo con base a esa celda y no tiene valor, entonces los cálculos pueden dar erróneos. Y usted puede descontarle a un trabajador lo que no se supone que le debe de contar, o le va a pagar a un trabajador lo que no se supone que le debe pagar. Entonces debemos tener cuidado cuando hacemos esto. Debemos estar conscientes de cómo funciona la fórmula en Excel y los valores que toma. Habiéndole explicado eso, de manera que se entienda, voy ahora a hacerlo aquí, en la calificación final. Vamos a aplicar nuestra fórmula igual a promedio. Desde que me aparece promedio aquí le puedo dar doble clic. Voy a seleccionar el rango de calificaciones. Voy a cerrar aquí, ponerle paréntesis. Un segundo que le di algo que no era. Aquí igual voy a escribir promedio. Voy a seleccionar mi rango de calificaciones y voy a cerrar mi paréntesis. Aquí no tengo ya que dividir entre 4 porque ya
Excel sabe que es un promedio que va a calcular. Excel lo único que necesita saber es de qué es el promedio que va a calcular, cuál es el rango de calificaciones que va a calcular. Así que aquí no tengo que dividir entre 4. Simplemente le voy a escribir promedio y le voy a decir de dónde a dónde yo quiero el promedio. De la D9 hasta la G9. Terminé, cerré paréntesis y le doy enter. Automáticamente observen que ya ella puso el promedio aquí. Si yo necesito copiar ese promedio a todos los demás estudiantes para no hacer la fórmula, ahora necesito copiar la fórmula a todos los estudiantes que tengo aquí, que es lo que debo hacer. Sencillo. Lo que debo hacer es colocarme, como ya le había enseñado en una ocasión, vengo aquí, fíjense que mi cruz del mouse es blanca y gruesa, me pongo aquí y se pone negra y fina. Ahora puedo con el clic del mouse pisado arrastrar hasta donde quiero copiar mi fórmula. La suelto y automáticamente observen que me calculó aquí las demás calificaciones y promedio. ¿Por qué da un error aquí? Porque no tenemos valor dentro de esa celda y toda división entre cero es un error. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Ahora, que si agrego cualquier otro estudiante y le pongo calificaciones, 96, 45, 52 y 100. Se calculó automáticamente. Ahí Víctor pasó chepa cum laude. Entonces, en la medida que vayamos llenando nuestra tabla, se irá llenando también, corrigiendo los errores de la calificación aquí. Ahora bien, si después que yo termino todo, yo quiero completar mi cuadro, terminar de ponerlo bonito, pues simplemente yo puedo seleccionarlo completo y darle un borde grueso, un borde ligero, un borde como yo quiera, y mi reporte de calificación quedaría de la siguiente manera. Aquí todavía puedo poner, si yo quiero colocarle una imagen, puedo colocar una imagen, eso lo veremos más adelante, pero por ahora le voy a colocar simplemente el nombre del curso, ¿verdad? Cuarto GAT. Cuarto A, GAT. O cuarto B o cuarto A de informática, no importa, el nombre que yo quiera ponerle, pero voy a usar este. Dame 30 segundos. Entonces, cuando lo tengo aquí, observen que yo puedo darle tamaño. Puedo aumentar su tamaño, negrita, simplemente para identificar mi curso, y aquí lo puedo centrar. ¿Ven? Lo puedo centrar. Le puedo dar un color a este texto. Y si quiero darle un color de fondo también lo puedo dar. Pero yo prefiero dejarlo así hasta ahora. Entonces observen que hasta ahora, ¿qué hemos usado? Portapapeles, fuentes y alineación. No hemos utilizado otro elemento que no sean esos tres. Y en esos tres es que vamos a estar trabajando ahora. ¿Qué yo quiero que hagan ahora? Yo voy a dejar esto en pantalla. Lo voy a dejar ahí en pantalla. Y ustedes van a tratar de emular lo que está ahí. Pueden cambiar los colores, el tipo de letra, el tamaño de letra, pero ustedes van a tratar de hacer ahora, ustedes en Excel, eso que tenemos ahí, así en la forma que está y con las fórmulas. Así que mírenlo bien y vamos a trabajar.